¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. Ahí te dejo mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, para que puedas suscribirte y unirte a esa comunidad tan perfecta y tan bonita que tengo fuera de YouTube. Por cierto, ya sabes, si quieres que te paguen por andar, descárgate las aplicaciones que tengo en la cajita de la descripción, WeWork y Macadam. Y súper importante también, canjea los pasos antes de las 12 de la noche de cada día. Y también, por último y no menos importante, el otro día hice un sorteo de la camiseta de Courtois del año pasado y José Miguel aún no ha dado señales de vida. Por favor, José Miguel, ponte en contacto conmigo para enviarte ese sorteo, ese pedazo de regalo que he hecho aquí en el canal antes del viernes. Si no, pasará al segundo ganador. Bueno, pues estamos en el interior, hoy día de partido contra el Unión Berlín Champions League. Luego veremos también al final de las imágenes del interior, imágenes fresquitas muy ricas del lateral este, lo que me dé tiempo antes del partido contra los alemanes. Ahí tenemos la UCO y la UCI totalmente preparada para el partido de hoy, muy pero que muy importante. Veremos cómo seguirán colocando esos andamios en la parte de la ampliación del cuarto anfiteatro para seguir colocando esos paneles metálicos como han hecho en el tercer anfiteatro, tanto en la parte norte como en la parte sur. Como podemos observar, todo listo, todo preparado para el partido de hoy. La gran duda, la gran pregunta que nos hacemos es si a partir de mañana empezarán a despejar el terreno de juego de las bandejas, que las vuelvan a introducir al hipogeo para seguir con la colocación tanto de las estructuras blancas para el videomarcador 360 grados como para seguir con las pantallas del mismo. Así que mañana saldremos de dudas. Una cosa peculiar también que han hecho en la zona de la grada animación es que han tapado esos carteles que estaban entre la grada alta y la zona de tribuna, ultimando el césped, ultimando toda la publicidad que se tiene que colocar alrededor del estadio. El Real Madrid no puede vivir del aire. Y ahí vemos como detrás de la U televisiva tenemos una valla totalmente protegida con la lona de la Champions League, tanto en la parte del fondo norte, fondo sur y lateral oeste, justamente detrás de la U televisiva, limpiando, ultimando y en este caso colocando los banderines en las propias esquinas. Vamos a seguirle hasta que coloque el banderín. ¡Oh, ole! ¡Ole, grande maestro! Vámonos al otro lado, vámonos a la zona opuesta, en este caso al fondo norte. Ya sabéis que en muchas de las zonas del terreno de juego pues no están en condiciones perfectas, por así decir. El otro día, el viernes, vimos aquí en el canal en un nuevo vídeo que en esta zona parece que lo han recuperado un poco, pero podemos observar que está fatal. Aún sigo esperando el perdón de muchas de las personas que me tiraron tomates ese mismo día, al igual que la zona de las porterías, esa que acabamos de observar. Vamos a estar aquí un rato viendo cómo colocan las porterías y nunca lo habéis visto, así que la verdad, bueno, ahí hablando del césped, como estábamos hablando antes, también podemos observar que en la zona de los porteros, bueno, prácticamente como siempre hay zonas que están deterioradas, siempre hay zonas con calvas, así que ahí podemos ver cómo están en este caso colocando las redes y ahí podemos observar de nuevo esa zona con muchas calvas. Veremos a ver qué es lo que sucede. Hay gente que apuesta a que después del partido empezarán a sustituir el césped porque hay muchas de las zonas totalmente deterioradas, así que si van a cambiar el césped imagino que no meterán las bandejas, pero bueno, ahí podemos ver otra zona, sobre todo la última bandeja, la bandeja que está más en el interior, cuando están todas metidas en el hipogeo, vemos que es la más deteriorada, la más afectada. Las otras, las que están distribuidas por el terreno de juego, parece que están mucho mejor que esa que acabamos de ver. Ahí vemos cómo están colocando el arco del triunfo, el arco de la Champions League, en la zona de los banquillos, en la parte central, el balón propio de la Champions League, de la Liga de Campeones, a la izquierda, en el banquillo visitante, el escudo del Unión Berlín, que lo vimos ayer bastante bien en ese autobús que estaba en los aledaños del Santiago Bernabéu, y la zona del banquillo local, el escudo de nuestros corazones, el escudo del Real Madrid. Bueno, pues volvemos a ver cómo colocan y cómo instalan en este caso las redes
a la portería del Fondo Norte. Ya sabes, descárgate las aplicaciones que te pagan por andar, Macadam y WeWard, te lo dejo en la cajita de la descripción. Ahí tenemos los asientos, los nuevos asientos que ha dado tiempo en todo este periodo de verano a cambiar. Ya en los siguientes parones aprovecharán para cambiar los asientos. Ahí podemos ver cómo han delimitado la zona visitante hasta prácticamente la zona central del Fondo Norte, en este caso tercer y cuarto anfiteatro, es donde van a estar los aficionados alemanes. Parece que entre 3.000 y 4.000 personas pueden prácticamente estar en todo ese lugar. Ahí tenemos el restaurante panorámico en la esquina de la Torre D. Han quitado los andamios para el partido, pero aún faltan muchos paneles definitivos por colocar. Volvemos para ver cómo siguen colocando la portería. Ya sabéis que si nunca lo habéis visto, este es el vídeo de vuestras vidas. Yo la verdad es que nunca lo había visto, pero bueno, gracias a estos cracks que nos están instruyendo de cómo colocar esas redes, pues en el día de mañana, si necesitamos colocar alguna portería en nuestra casa o en nuestro chalet, pues vendrá Chupi Piruli. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Me lo podéis dejar en los comentarios, no sobre las porterías, sino sobre el césped. ¿Creéis que lo van a quitar mañana o que van a meter las bandejas? Dejádmelo ahí en los comentarios del vídeo y no os vayáis, porque ahora sacaremos imágenes del interior, justamente del lateral este. Ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que va sucediendo en la obra del Santiago Bernabéu, y luego subiremos una reacción en el canal al Real Madrid Unión Berlín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis? Y también, para no hablar de lo mismo, tenemos ahí a la izquierda esas vallas, como hemos visto también en el fondo sur, en el lado opuesto, esas vallas que coinciden y conectan con la parte más baja del Fondo Norte, en este caso, donde han colocado pues esos rótulos de la Champions League. El Bernabéu se ha reconvertido de nuevo en el día de hoy, ya por fin en esta nueva temporada, con la Champions. Aquí podemos ver cómo ya están enganchando las redes a esos pilares negros que están en la parte entre la portería y la U televisiva. Una vez que vayan terminando de colocar esa red de la portería, vamos a ir cambiando de plano y vamos a ir acabando también con las imágenes del interior. Hoy miércoles 20 de septiembre del 2023, mañana volvemos a tener unos días trepidantes en las obras hasta el próximo miércoles, que vuelva a jugar el Real Madrid aquí en casa. La duda es qué es lo que van a hacer, porque justo coincide entre medias con este fin de semana, y ya sabéis que sábado y domingo bajan un poco la guardia, descansan un poco los pedazos de cracks, y por lo tanto eso es lo que me inquieta y me perturba. Así que estas son las imágenes del interior del día de hoy. Ahora nos veremos también en el lateral este. Dale like, suscríbete y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Te lo dejo en la cajita de la descripción. Bueno, ahora que paso por Marciliano, mirad la parte entre las viseras y la fachada, esas estructuras que colocaron para el Skywalk aquí en el fondo sur, y mirad cómo han ido colocando esas mamparas, ahí están esos nuevos cristales que al igual tienen que hacer en la zona opuesta, en el fondo norte. Se ve de maravilla desde aquí. Me he tenido que parar, estaba paseando por aquí y me he tenido que parar porque es una de las cosas que no había fijado en estos últimos días. Muy buenas y bienvenidos al interior del lateral este, ya sabéis, aquí en el canal de Jesús Ramírez. Vamos a ver de nuevo. ¡Oh, mira! Esto no lo habíamos visto hasta ahora. La pasarela de mantenimiento del interior de la fachada este. Esto no lo habíamos visto. Toda esta pasarela que discurre por la parte interior de la fachada. Vamos a subir de nuevo. En cuanto han abierto las puertas hemos accedido. Disculpadme si estoy cansado. Es que al final las escaleras cuestan, No es una cuesta como tal, pero son escaleras. Y quiero otra vez pasar por las escaleras mecánicas y hasta incluso a ver si podemos acceder a otro punto del Santiago Bernabéu. A ver si está conectado y podemos ver cosillas. Ahí lo tenemos, la fachada, mira, mira, mira. La Torre A, la esquina de la Torre A. Vamos a ver. Creo que las escaleras estaban por allí. Pero quiero ver a ver si están, si puedo conectarme directamente con el fondo sur.
Allá a la derecha están las escaleras. Sí. Y aquí van pintando poco a poco. Vimos el otro día cómo van pintando las escaleras. Faltan cosas por hacer, pero va todo muy avanzado. Bueno, voy a pasar al interior antes de que pongan la música. Ya sabéis que una vez que ponen la música, bueno, ya está puesta, pero bajita, y así podemos ver muy bien lo que está sucediendo. Mirad qué imagen más bonita. Tenemos ya el anillo LED encendido, la primera vez que se enciende con el balón de la Champions. Real Madrid 0-0 contra Unión Berlín. Mira, estos son alemanes que no han conseguido entrada. Y ahí tenemos al fondo la zona de la afición visitante, unos 3.000 más o menos, porque mirad, prácticamente hasta la parte central han conseguido llenar. Y en el otro lado pues tenemos los 3 sectores que han ido colocando los nuevos asientos, también el anillo LED ya encendido. Mirad qué bonito el anillo LED con el ambiente Champions ya, anillo LED 360 grados, totalmente encendido. Y faltan por colocar, bueno, pues esas pantallas, tanto en la estructura del videomarcador aquí en el lateral este. Ya sabéis que colocaron los polipastos pues más o menos por esta zona central. Desde aquí no se ve muy bien, mira, ahí están los polipastos. Y si retrocedemos la imagen, nos vamos al lateral oeste y ahí podemos ver las pasarelas de mantenimiento ya totalmente listas y las pantallas que han ido colocando en estas últimas semanas, mientras que estábamos en Fuerteventura disfrutando de esas pequeñas vacaciones cortas, efímeras, pero muy intensas y relajadas. Esas son las pantallas que han colocado en la estructura del vídeo marcador 360 grados durante estas últimas semanas. Esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí vemos las estructuras que han ido colocando. Veremos a ver si a partir de mañana empiezan a retirar el césped. Ahí lo podemos ver, el césped, que en muchas de las zonas están bien, pero sobre todo la esquina de allí, esquina del fondo norte con el lateral oeste, ya sabéis que está bastante mal. Desde aquí no se ve muy bien, siempre se ve mejor desde la zona de tribuna a ras de suelo. Y desde aquí se ve el césped que está muy, pero que muy bien. Pero es lo que os digo, hasta que no estás cerca del césped no podemos distinguir exactamente la calidad del mismo. Ahí podemos ver los jugadores, ya han salido a ver el estadio, aunque bueno, estuvieron ayer aquí como vimos en el canal. Y los palcos, bueno, mira, ampliaciones, estas son las que han dado tiempo en estos días. Realmente no ha dado tiempo a prácticamente nada desde el último partido a ahora, pero estas son las láminas de chapa, este material que han ido colocando, que aún no han colocado todo, como podemos observar, esos ladrillos en el interior que tienen que ir tapando poco a poco. En la parte intermedia, esos cristales, esas mamparas de vidrio y estas ampliaciones tercer anfiteatro totalmente listas. La UCO la podemos ver ahora cuando pasemos al cuarto anfiteatro, si es que vamos a pasar. Y ahí tenemos pues los palcos del tercer y cuarto anfiteatro. Aún no han colocado los asientos, han colocado las mamparas, pero no están operativos. A ver, porque creo que hay... Sí, mira. Si nos vamos para allá, vemos que han empezado a colocar asientos. Eso no lo podemos ver desde la vista panorámica del Tour Bernabéu, porque justamente coincide, pero ahí ya han empezado a colocar los asientos. Un síntoma muy, pero que muy bueno, para ya esclarecer de que esos palcos dentro de muy poquito estarán totalmente operativos. Y si nos vamos al lado opuesto, al lado del fondo norte, ya sabéis que aquí colocaron hace tiempo esos asientos, por lo tanto ya están totalmente operativos, a falta de los remates finales que hemos visto en los últimos vídeos. Ahí lo podemos ver, los asientos colocados ya operativos. Imagino que pues en breve veremos ya a la gente acceder a esas estructuras. Los alemanes que ya están cogiendo asientos, y vamos a ver si podemos discurrir por las diferentes zonas del Santiago Bernabéu hoy, día de partido aquí en el lateral este. Dale a like y suscríbete. Bueno, pues no están conectados, así que nos han jodido el chollo. Torreón Norte, estamos en el Torreón Norte. Mira cómo han ido quedando las lamas, sí, cómo han ido quedando las lamas
que han colocado en la parte inferior de la fachada. Las estructuras en el interior, ojo, estamos altos, estamos en un tercer piso por lo menos. Y la parte de la tripota del lateral este. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado. Dale al like, suscríbete. Y si veo que me puedo escapar por ahí, pues intento ir y lo plasmo en el vídeo. Chao.